Hola, ¿qué tal, distinguidos estudiantes? Reciban un cordial saludo de paz y bien. Recuerden que les habla es el profesor Rodolfo Enrique Matos Navas, pues el docente de esta asignatura denominada Estadística Inferencial. Sean todos ustedes bienvenidos a esta clase número 18 de la semana 7. Bueno, en esta oportunidad vamos a estudiar la determinación del tamaño de una muestra. Ya habíamos comentado o habíamos dialogado un poco sobre lo que implica, digámoslo así, en estadística inferencial trabajar con muestra. Eso lo estuvimos hablando la primera sesión de este curso. Sin embargo, les recuerdo un poco que en estadística inferencial, pues básicamente se decide trabajar con una porción o una parte de la población denominada muestra, dado a que el tiempo del investigador es fundamental para emitir los resultados y también a eso aunado al tema del presupuesto, que es fundamental, es muy básico en este tipo de investigación y de estudio, porque los investigadores no tienen todo el recurso para destinarlo a hacer investigación. Entonces, en ese sentido, dijimos que para seleccionar muestra habían dos requisitos fundamentales, ¿cierto? Y el requisito era que la muestra sea representativa en elementos, y estuvimos estudiando primero ese caso cuando utilizamos la técnica de conteo para de una u otra manera poder seleccionar los elementos de manera aleatoria, de manera al azar. Y la aleatoriedad dijimos que era el factor fundamental que evitaba el sesgo en la selección de los elementos. Pero también dijimos que uno de los elementos fundamentales dentro del estudio del muestreo es el tamaño de la muestra, que sea óptimo, que sea ideal. Pues digamos que este tamaño tiene que ser representativo y quiero que quede bien claro. Muchos estudiantes me preguntan, profesor Rodolfo, el 10% de una población es lo representativo para elegir una muestra. En ningún texto, repito, en ningún texto de estadística se habla de porcentajes óptimos para determinar la muestra. Si fuera así, fuese sido muy sencillo, mucho más sencillo de lo que es, y no existiría la subespecialidad de muestrista, que es una de las subespecialidades más, digamos, requerida en las investigaciones estadísticas. Entonces vamos a entrar a la determinación del tamaño de una muestra y vamos a decir de que X trazo, estamos estudiando X trazo, es, digamos, la media de la muestra aleatoria. Esa es nuestra variable aleatoria en este caso, porque vamos a seleccionar es muestra. Entonces, digamos que el tamaño de una muestra lo vamos a denominar como n minúscula. Recuerden que en estadística descriptiva eso lo denotamos. Dijimos que el tamaño de la población estaba dado por n mayúscula y el tamaño de la muestra por n minúscula. Y tenemos que la varianza de la población es sigma cuadrado y siempre es un valor mayor que cero. Al igual que su media, la media de la población es mu, dijimos que era mu, y la media para el caso de las distribuciones normales es igual a cero. Entonces, básicamente, aquí vamos a partir del hecho de que, ya lo estuvimos estudiando, de que nuestro error, el error con el cual se hace la estimación de la muestra, va a ser E minúscula, ¿verdad? Y ese error básicamente es igual, o sea, el error se comete al momento de hacer el comparativo entre el estimador y el parámetro. Y dijimos que lo ideal es que el error sea cero, ¿sí? De que el estimador con el cual se hace la estimación al parámetro sea exactamente idéntico a ese parámetro y por lo tanto no existe error. Pero en el caso de que haya error, que ya lo estuvimos demostrando en una oportunidad, en un ejercicio, en el caso de que haya error, ese error
digamos, puede ser porque está, digamos, el estimador es mucho mayor que el parámetro y lo está sobreestimando. En ese caso es positivo. Pero el error también puede ser que, digamos, el estimador sea inferior al parámetro y estaríamos haciendo una subestimación. Entonces, por esa razón, el error se denota en valor absoluto, porque, repito, él puede ser positivo o puede ser negativo. Y ese error, ¿ok? No debe pasar, por mucho error que exista, no debe sobrepasar, digamos, el producto del error muestral por, digamos, el Z crítico. Entonces, de aquí partimos, de que este error no puede pasar, digamos, a esta expresión en términos matemáticos. De allí se parte, que estemos trabajando con una muestra, se cumplan todos los supuestos de una muestra tamaño grande. Entonces, en el caso de que, digamos, sea desconocido la varianza, entonces, en ese caso, se tomaría la varianza muestral y no la poblacional. Eso lo haremos con más detenimiento en unos contados instantes. Entonces, vamos a mirar cómo partimos. Entonces, decimos que como el error no sobrepasa a esta expresión, vamos a decir que el error en este caso va a ser igual a la expresión, esta expresión siguiente, que recuerden que esta expresión ya la estuvimos estudiando. Esto es lo que se denomina aquí el error muestral, ¿sí? El error del muestreo, básicamente, el error que se comete en el proceso de selección de muestra. Entonces, si yo aquí despejo a n, me quedaría algo como esto, ¿ok? Y me quedaría en el radical. Para quitar el radical, debo a ambos lados elevarlo a la potencia cuadrada, porque esto es raíz cuadrada. Entonces, al elevarlo, mira lo que me queda. Y aquí, este cuadrado con esta raíz, pues queda siendo 1 y automáticamente quedaría la expresión del tamaño de la muestra, o sea, la expresión matemática para hacer el cálculo del tamaño de la muestra. Y aquí, digamos que en esta expresión observamos en términos matemáticos que nuestra muestra, el tamaño de nuestra muestra, depende de tres factores fundamentales. ¿Cuáles son esos tres factores? Vamos a mirar aquí del nivel el nivel de confianza con la cual se esté calculando la muestra, depende de la variabilidad de la población en la cual estemos estudiando y dependerá del tipo de error, óyase bien aquí el error que como investigadores estamos dispuestos a tolerar. ¿Sí? Son los tres factores con los cuales depende. Ojo, nivel de confianza, variabilidad de la población y el error que estemos dispuestos a tolerar en el proceso de selección. Miren, fíjense ustedes que cuando se hace una ficha técnica de una encuesta, generalmente en la ficha técnica, dentro de los elementos que van, uno de los elementos primordiales que debe ir en una ficha técnica es el error del muestreo, o sea, es decir, el error que asumió el investigador que debe asumir, o sea, el cual él está aceptando que ahí se está cometiendo ese error y básicamente lo establece en la ficha técnica. Entonces, el nivel de confiabilidad implica, mira que aquí hay una relación directa, matemáticamente hablando, hay una relación directa entre el nivel de confianza y básicamente el tamaño de la muestra. ¿Qué quiere decir eso? Que entre mayor confiabilidad haga yo la prueba, con la cual calcule el tamaño de la muestra, entre mayor confiabilidad tenga, mayor confianza quiero hacer, el tamaño de la muestra debe ser más grande, ¿sí? Tan grande que se pueda hasta parecer a la población. Es decir, si yo quiero hacer este cálculo con una confiabilidad del 99%, eso implica que el tamaño de esta muestra, el N va a ser altísimo, tan alto que, repito, puede llegar a parecerse un poco o acercarse un poco al tamaño de la población. Por ejemplo, si yo tengo una población de 1 millón de elementos, ¿verdad?
y hago calculo el tamaño de una muestra con una confiabilidad del 99%, créanme que ese tamaño de la muestra va a ser tan grande que puede llegar hasta los 900.000, 800, casi, elementos. Es decir, si estamos hablando de 1.000.000. ¿Por qué? Porque se va a tender a acercarse tanto a la muestra, a la población, para que ese error sea muy mínimo, ¿sí? Porque la confiabilidad es tan grande. Mira la relación directa. A eso lo estamos refiriendo. Por otra parte, si hablamos de la variabilidad de la población, también entre la variabilidad implica que la población tiene una variación las características de los elementos son muy dispersas, son muy distintas. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí nos está diciendo que la variabilidad de la población tiene una relación directa con el tamaño de la población. A mayor variabilidad de la población, tenemos que elegir o tenemos el tamaño de la muestra matemáticamente va a ser más grande, y viceversa. Cuando la variabilidad de la población es baja, es decir, que los elementos las características de los elementos son muy homogéneas, ¿verdad? Pues el tamaño de la población siempre va a tender a ser pequeño, ¿ok? Siempre va a tender a ser pequeño. Una de las cosas muy importantes que ustedes me preguntarán, bueno, Rodolfo, si estamos calculando tamaño de muestra, es para no estudiar a la población. ¿Qué sucede en la vida real para yo conocer el valor de sigma? ¿Cómo lo hago? Bueno, realmente aquí hay dos situaciones muy interesantes. Cuando, digamos, la población no ha sido estudiada previamente, nunca la han estudiado. Por el caso de la población colombiana, sí, porque hay censo. Colombia cada 10 años, en la teoría, debe estar haciendo censo. Pero realmente hay estudios que la población nunca ha sido estudiada. ¿Cómo se hace allí? Entonces, ahí se utiliza una prueba piloto, se hace una prueba piloto y se reemplaza el sigma poblacional por una S. Es decir, a partir del estudio piloto, de la prueba piloto que se hace, eso sería una muestra, se toma y se calcula la variabilidad aproximada de esa población. Entonces, básicamente es lo que se hace aquí. O si no, pues si hay estudios previos, se utiliza la variabilidad de la población de ese estudio previo. Eso es básicamente cómo se hace. Y finalmente, aquí entre el error que nosotros estamos dispuestos como investigadores a tolerar y el tamaño de la muestra, hay una relación inversa, ¿sí? Hay una relación inversa. ¿Qué significa? Que en la medida que mi error pues sea grande, ¿sí? Que yo estoy dispuesto a tolerar un error altísimo, grande, el tamaño de la muestra va a ser pequeño. Sí, claro, indudablemente. A más error, quiere decir que la diferencia entre el estimador y el parámetro, pues va a ser o positiva o negativa, pero va a ser grande, significativa, no va a tender a ser cero. Entonces, eso significa es que nuestro tamaño de muestra es bastante pequeño, o sea, una muestra muy pequeña que no tienen poco nada que ver con los elementos de esa población. Y viceversa, si toleramos, no queremos tolerar errores grandes, sino errores pequeños, muy pequeños, entonces tenemos que seleccionar un tamaño de muestra muy, muy grande que tenga la tendencia a parecerse a la población. Básicamente, esa sería, digamos, los elementos que de una u otra manera está sujeto el tamaño de nuestra muestra. Entonces, aquí hay unas implicaciones de tipo presupuestales, de tipo financiero, y es que cuando los estudios a ti te exigen que debes tolerar errores pequeños y debe tener confiabilidad altísima, entonces ya sabes lo que implica. Hay que tomar un tamaño de muestra grande, de tal manera que eso implica mayor disponibilidad presupuestal porque hay que aplicar más instrumentos de recolección de información
y hay que procesar mucho más, hay que buscar más personal para que nos ayuden al tipo de procesamiento, etcétera, etcétera, y eso tiene un costo que hay que pagar. Bueno, muy bien, entonces en ese orden de idea, ya esto lo hablamos y digamos que vamos a hacer un ejemplo. Digamos que un estudiante de administración quiere determinar el ingreso medio mensual de los habitantes de una ciudad grande. El error a estimar, ¿verdad? El error al estimar la media debe ser inferior a $1,100, ¿sí? Con un nivel de confianza del 95%, vamos a hacer la estimación. Entonces, a ver, ustedes se preguntarán, bueno, en la vida real, este nivel de confianza, ¿quién lo determina? Tú como investigador lo determinas. O sea, soy yo como investigador que me digo, bueno, mi confianza va a ser del 95%. Y generalmente los estudios, este nivel de confianza es el más utilizado, el 95%, por lo que no es tan alto, pero tampoco es bajo, y de pronto generalmente en términos presupuestales es el que más se ajusta. Generalmente este es el más común, la confiabilidad del 95%, es decir, la significancia del 5%. Entonces, el estudiante encontró un informe de la Secretaría de Hacienda en la que estimó que la desviación estándar de esa población era alrededor de unos $1,000. ¿De qué tamaño deberá ser la muestra? Entonces ya sabemos nuestros elementos. Tenemos nuestro error que no debe pasar de $100, ¿cierto? La significancia del 5%, porque la confiabilidad que me dan es del 95%. Y tengo la varianza de la población, en este caso me dan la desviación estándar, yo podría calcular tranquilamente la varianza elevando este 1,000 al cuadrado y es la varianza de la población. Entonces yo tengo aquí la desviación estándar que es 1,000 y la confiabilidad del 95%. Ahora, ¿de dónde sale este Z? Este Z, recuerden que es un Z calculado, es el Z calculado a través de Excel y es usándolo a través de la probabilidad. Entonces tomo esta probabilidad alfa, ¿cierto? El alfa es el nivel de significancia del 5% y lo divido entre 2. Y ya dijimos por qué en la sesión pasada, en la clase pasada, dijimos por qué dividíamos entre 2. Recuerden que estamos asumiendo aquí el comportamiento de una distribución normal. ¿Por qué? Porque mira que vamos a mirar los supuestos aquí. Los supuestos. No estoy partiendo los supuestos porque se supone que ya usted lo tiene claro. Sin embargo, lo voy a recordar. Miren aquí. La población es desconocida. El tamaño de la población es desconocido. ¿Sí? El tamaño de la población es desconocido. Dos, porque no me dicen si es distribución normal ni nada de ese cuento, pero la varianza es conocida, ¿sí? La varianza es conocida. Entonces, aquí estoy partiendo de ese hecho que la varianza es conocida y la forma de la distribución es desconocida. Entonces, el n minúscula debe ser mayor o igual a 30. Si es mayor o igual a 30, estamos trabajando la distribución de esa población se comporta en términos normales. Entonces la vamos a asumir como condición normal, por eso estamos estandarizando la variable z. Y aquí es el alfa medio, o sea, dividimos este nivel de significancia entre 2 y me da esto, 0,025. Y este valor lo calculamos en nuestro Excel. Vamos a hacerlo. ¿Sí? Vamos a hacerlo. Entonces, para recordar un poco. Entonces, aquí hacemos la probabilidad o significancia, el alfa, ¿sí? El alfa, vamos a aumentar un poquito para que logren ver. El alfa es del 5%. Entonces, alfa medio, alfa entre 2 es, dividimos esto entre 2. Y ahí está, 0,025. Entonces, nuestro Z de alfa medio, ¿a qué es igual? Vámonos a f de x, ¿verdad?
y vamos a buscar aquí la distribución normal estándar invertida. Ya la tengo aquí porque está dentro de las funciones usadas recientemente. Entonces, fíjate que aquí te pide la probabilidad y acepto. Entonces, ¿la probabilidad cuál es? 0,025. Estamos trabajando a dos colas. Por esa razón, básicamente tengo que dividir entre dos porque estoy trabajando a las dos colas. Y digo aceptar. Y aquí me da la cola izquierda. Entonces, yo asumo siempre el positivo. Recuerden eso. Mire que aquí está 1,96. Es básicamente cómo estoy calculando el alfa medio. Listo, vámonos a nuestra diapositiva, a nuestra presentación. Ahí está, de ahí salió. Entonces, ahí me queda es reemplazar el z de alfa medio, aquí está 1,96 multiplicado por la desviación estándar dividido sobre el error, que 100, todo esto al cuadrado, eso me da 384,16 y generalmente la aproximación pues lo hago, traten de generalmente de llevarlo al entero siguiente para efectos de, digamos, de evitar de que el efecto decimal te dé un poquito de situación. Una encuesta más, una encuesta menos no da mucho, no da la diferencia. Entonces, aquí lo vamos a aproximar a 385. Mira que el n es mayor que 30. Entonces, esto, digamos, la distribución de esta muestra, de esta media muestral, la asumimos o la asimilamos como si fuera una distribución normal. Bien, entonces básicamente aquí tendríamos que utilizar una muestra de 385, si son personas, serían personas a preguntar, hacerles un cuestionario para preguntarle cuál es su nivel de ingreso, porque eso es lo que vamos a estudiar, el ingreso medio mensual de los habitantes de una ciudad como por ejemplo Bogotá, como una ciudad grande. Entonces básicamente es eso, 385 personas, ¿ok? Básicamente. Muy bien, esto aquí no teniendo en cuenta la población, es decir, hablando de población infinita, cuando la población, el tamaño no lo conocemos. Muy bien, mis queridos estudiantes, aquí ha sido todo por hoy. Vamos entonces a ver la siguiente sesión, en la clase número 19. Vamos a estudiar otros elementos como es la prueba de hipótesis y entraremos básicamente a develar todos los, digamos, todos los teoremas y teorías que contiene la prueba de hipótesis. Bueno, no siendo más, nos dejamos acá y nos vemos en la próxima clase. Hasta pronto.